Un gozo saludarles en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor. Agradecidos que cada oportunidad que Dios nos da, lo que tenemos para compartir es precisamente la buena, bendita, santa palabra del Señor, la que nos hace sabios para vida eterna. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, es este libro precioso que venimos mirando y parando en los que nos parecen a nosotros los temas relevantes para meditaciones o reflexiones cortas. Eso es lo que buscamos. Todo el libro de los Hechos es un cofre lleno de perlas preciosas y tratamos de tomar aquellas que en breve tiempo podamos compartir con ustedes. Así que vamos al capítulo 15, donde estos discípulos preciosos que habían salido regresaban. Pero nos vamos a detener un poco antes, no vamos a llegar al 15, vamos a quedarnos en el 14:24, porque estamos cerrando el periplo del viaje misionero de los apóstoles y ya luego entonces entrarán al retorno a Jerusalén. Pero aquí están llegando a Antioquía, de donde salieron. ¿Sí? Dice el 14:24 del libro de los Hechos: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían salido y habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Palabra del Señor, alabado sea el nombre del que vive. Vemos aquí, mis queridos hermanos, lo que debe ser uno de los precedentes de más clara ilustración para el accionar de los misioneros cristianos, que deben ser observados, tenidos en cuenta y puestos en práctica en este tiempo. ¿Por qué digo y puesta en práctica en este tiempo? Porque parece que a medida que el tiempo avanza nos distanciamos de los que han sido los parámetros de la iglesia cristiana, los modelos, los referentes, se van perdiendo. Y como hablábamos en el tiempo anterior, en los minutos previos, en el relato anterior o en la reflexión previa, parece que vamos perdiendo de vista los que han sido modelos y referentes del cristianismo. Nosotros tenemos que observar siempre la palabra, no la conducta de lo que están haciendo en estos tiempos los predicadores. Decíamos: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. A veces le erramos. Consideramos su fe e imitamos su conducta. Mal. Mal porque el modelo no es el predicador de turno. Mal porque el referente o el parámetro no es el que está siendo más usado en este tiempo o que tiene mayor protagonismo, sino sigue siendo el modelo, el referente, la palabra del Señor. Es donde tenemos que mirarnos. Sí, inspirarnos en la fe, sí, imitar la fe de los que Dios está usando en este tiempo, pero la conducta debe ser siempre extraída del manual de fe. ¿Sí? Y aquí nos muestra los discípulos saliendo desde la iglesia de Antioquía. Hacen todo ese periplo hermoso en el que vimos que terminaban visitando esas ciudades donde no les fue muy bien, pero tuvieron una gran cosecha, o en otras palabras, les fue bien conforme al reino de Dios, y no tan bien conforme al éxito humano, porque en una lo corrieron, en otro los dieron por muertos habiéndolos apedreado, y así sucesivamente. Humanamente parece que el éxito no era tal. Parece que tenían problemas, cárceles, prisiones,
piedras, látigos. Bueno, no fue fácil, porque tampoco el día de hoy el Evangelio es muy fácil. Por eso muchas veces tenemos que examinar qué es lo que vivimos, qué es lo que predicamos y qué reacciones provocamos en nuestro entorno. Nos encanta ser populares, famosos, queridos, aceptados y aplaudidos por la mayoría. Pero muchas veces vemos que a los discípulos, lejos de aplaudirlos, o si podremos decirlo de esta manera, le aplaudían pero la cara. Y a veces hasta con piedras. Entonces no era tan popular el predicador. Y hoy medimos el éxito según la vara humana. Y cuanto más aplaudido y seguido, y cuanto más suscriptores tiene el predicador en su programa, parece que es más bendecido. Y antes la bendición se medía por la persecución que despertaba, por las reacciones adversas que encontraba. Aquí vemos eso en la vida de los discípulos, pero también vemos cómo conducirse con referencia a la iglesia o con relación a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo en la tierra. Fueron despedidos por la iglesia de Antioquía, comisionados, y se les pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, y le impusieron las manos y lo enviaron. El Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Así lo hicieron, salieron, hicieron ese periplo, pero ¿a dónde regresan? No a donde eran más populares, no desde donde podían recibir mayor apoyo, no donde estaba la iglesia más fuerte del momento, que era la de Jerusalén, sino que volvieron a la iglesia desde donde salieron. Allí se debían. Allí tenían que volver y dar el reporte, los informes correspondientes de qué había sucedido en la tarea a la que habían sido comisionados. Hoy en día encontramos muchos misioneros per se. Suena lindo, suena precioso, no depende de nadie, se sostiene solo, pero es casi un llanero solitario. Y aquí vemos que los misioneros podían salir, andar, hasta pasar un par de años en la misión, o más, pero regresaban desde donde habían sido enviados, se sentían con pertenencia a ese sitio y con una deuda de gratitud que venían a devolver, a entregar, y un reporte que ofrecer, porque en definitiva fueron comisionados por una iglesia y seguían dependiendo, y les era un alto honor saberse que pertenecían al cuerpo de Cristo en la tierra. No eran per se, no andaban por sí, andaban por un mandato de Dios a través de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo en la tierra. Cuando doy conferencias para los nuevos misioneros, hago énfasis en esto. La iglesia no es la cárcel que nos aprisiona, sino que es el marco protector que nos guarda y nos rodea de cuidados y de clamor. Esto entendían los discípulos, esto aprendimos de ellos, y aquí están volviendo a Antioquía, dando el informe y agradeciendo por el soporte espiritual, por el soporte emocional y por el soporte financiero para cumplir esa tarea. Gratitud, una deuda contraída desde el momento que la iglesia les impuso las manos, los bendijo, confió en ellos y los comisió a la maravillosa tarea. Dios los llamó, es verdad, pero lo hizo a través de la iglesia, hablando el Espíritu Santo con la iglesia y los líderes de la iglesia encomendándolos, imponiéndole las manos, dándole con esto el respaldo y la autoridad. Porque la orden de ir por todo el mundo, Dios no le dio a llaneros solitarios para que vayan per se. Dios le dio a la iglesia de Cristo, y el ser humano debe seguir perteneciendo a esa iglesia y debiéndose a ella y respondiendo con fidelidad y reportes periódicos, informes y sumisión a las autoridades que lo llamaron al ministerio. Mi querido hermano, hay unas agencias hermosas, muy lindas, de la cual soy parte, que nos han enseñado desde el principio: no reporte, no soporte.
Es decir, si el misionero no tiene la humildad y la obediencia y la sumisión para periódicamente estar mandando informes y reporte a su iglesia madre, entonces no tiene tampoco por qué ser sostenido, acompañado, respaldado y cuidado, porque no se somete, no pertenece a ese cuerpo. El que pertenece a ese cuerpo mantiene la comunión por siempre, y no hay nada más lindo. Por lo menos a mí me resulta tan grato saberme bajo autoridad. He nacido en una organización, crecí gracias al Señor que usó esa organización para formarme académicamente, teológicamente, espiritualmente y emocionalmente. Y hoy me es un placer reportarme, someterme, sujetarme. Y esto comparto y enseño, porque es lo que veo en la palabra. En un mundo donde cada uno quiere ser protagonista y ser el primero en el protagonismo, el Señor nos llama a ser un equipo y a obrar como cuerpo. Y este cuerpo místico que es la iglesia es la que nos da el abrigo, la protección, el respaldo, y a ella debemos fidelidad, respeto y sujeción. Cuando esto hacemos, hasta los poderes de las tinieblas se sujetan al accionar de Dios a través de sus siervos. Que Jehová te bendiga y te guarde, y Él haga resplandecer su rostro sobre ti